Bienvenidos a mi canal. Los que no me conocen aún, mi nombre es Armando Silva. Hoy vamos a hablar sobre mi experiencia en el terremoto de Caracas ocurrido el 29 de julio de 1967. Primero, voy a describir cómo era la casa donde yo vivía, de modo que me entiendan mejor lo que voy a decir. Esa casa está ubicada en La Pastora, que fue una de las zonas más afectadas en ese terremoto, que en la época colonial era la entrada a Caracas. Este, si se llegaba a La Guaira, es que subían el Ávila y bajaban por lo que llamaban Puerta de Caracas y después seguía La Pastora y después se iba hacia el centro de Caracas. Eso era lo primero que había en Caracas. Entonces, todas esas casas son tipos coloniales, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente esas casas coloniales están construidas con caña brava, que es una especie de bambú, es un bambú, barro y arcilla, ¿no? Entonces, la caña brava tiene la siguiente característica. Tiene un largo aproximadamente entre 3 y 7 metros de largo y sus tallos pueden tener un diámetro de entre 3 milímetros y 15 milímetros, o sea, un centímetro y medio aproximadamente, ¿no? Los tallos sí son gruesos para la construcción y huecos. Los invito a ver mi video, El bambú, la planta milagrosa, para que vean las bondades que tiene esa planta, ¿no? Entonces, la casa era angosta, solo unos 15 metros de ancho, pero muy larga. Tenía unos 50 metros de profundidad, de largo. Para entrar tenía un zaguán. Un zaguán es un espacio, aquellos que no sepan lo que es un zaguán es un espacio cubierto dentro de la casa. Está inmediatamente después de la puerta principal. Así que está la puerta principal, viene el zaguán, ¿de acuerdo? Entonces viene otra puerta que es realmente la entrada, es decir, a la casa. Es decir, es como un vestíbulo. Es un área de transición entre el exterior y el interior de la casa. Él le muestra una foto de un zaguán. Es un zaguán familiar, vamos a decirlo así. Porque en aquel entonces recuérdense que no existían los carros. La gente andaba a caballo o en mula. Entonces hay zaguanes que son mucho más anchos. Las puertas sí son altas. Porque supuestamente la gente guardaba sus animales dentro de la casa, ¿no? Es decir, al final de la casa generalmente había un patio que era la caballeriza, donde se guardaban los animales, ¿no? Es decir, que entraban a caballo, pasaban todo el largo de la casa y llegaban donde guardaban los caballos. Entonces, en esta casa no creo por el ancho del zaguán, porque el zaguán nuestro tenía apenas, aunque sí, ahí pasaba un caballo y las puertas eran altísimas, ¿no? Había un patio largo, después se entraba, se pasaba el San Juan, un patio largo donde estaban todas las habitaciones que daban hacia el patio, ¿no? La primera habitación daba hacia la calle y era la más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente en esa primera habitación era una sala, es decir, un área de festejo, ¿no? Aparte que al fondo había otra sala también, ¿no? Pero ya esa era como más íntima para ver televisión y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces después de esa serie de todas las habitaciones daban al patio, ¿no? Después de esa habitación había un baño, seguidamente estaba la sala comedor, que era lo que le estaba diciendo, seguidamente estaba la cocina y después de eso había otro patio donde había otra habitación, supuestamente para la servidumbre, y después había otro patio más al fondo, que ese supuestamente sería la caballeriza, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a narrar cómo ocurrió todo esto. Es decir, ya tienen una idea de cómo era el ambiente, para mí en este caso, ¿no? Porque todas las casas no son iguales. este, Era sábado 29 de julio de 1967. Yo estaba en la sala viendo la televisión, un noticiero, donde decía que en Mérida había temblado. Yo estaba ahí en la sala viendo la televisión con mi mamá y con mi papá. Éramos los únicos que estábamos en ese momento en la casa. Y en la televisión el noticiero decían que en Mérida había ocurrido un temblor. Entonces yo le digo a mi mamá, mira mami, tú sabes, pues yo estaba estudiando en la Universidad de los Andes, en Mérida. Tú sabes que yo antes de venir para acá, una pitonisa me dijo que tuviera cuidado porque en Caracas iba a temblar. Entonces fíjate, ella me dijo eso y tembló fue en Mérida, le digo yo, no. Más vale que no. Apenas terminé de decir eso,
empezó el terremoto de Caracas. Y cuando me pone los pelos de punta recordándolo, es algo que es difícil de olvidar, ¿no? Se sentía como un rugido, como de una bestia inmensa, pero que venía del piso, del fondo. En el acto, tanto mi papá y mi mamá salimos corriendo para salir a la calle, ¿no? Pero nos quedamos en la mitad del patio. Yo veo que del San Juan, por la puerta que da hacia adentro, entra una nube de tierra, pero muchísima tierra. Entonces yo agarré el acto de mi papá y a mi mamá. No, ahí no podemos salir, vamos a quedarnos aquí en el patio. Y entonces nos abrazamos formando como un triángulo. ¿Por qué? Porque el piso, no me van a creer, hacía así como un oleaje. Así se movía el piso, como un oleaje. Entonces, hasta estar así abrazados manteníamos el equilibrio. La pared que colidaba con la casa vecina era así, parecía de papel. Se movía así. Y toda la casa se estaba moviendo, lógicamente, ¿no? Eso duró aproximadamente unos 50 segundos, ¿no? Y la magnitud fue de 6.6 en la escala de Richard. Esos 50 segundos a mí me parecieron una eternidad, te lo digo sinceramente, ¿no? Así que cuando lo recuerdo, se me ponen los pelos de punta con solo recordar ese momento, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo estaba estudiando ingeniería, ya había hecho el primer año de ingeniería. Claro, yo estaba estudiando ingeniería, iba a estudiar ingeniería eléctrica por el primer año en la Universidad de los Andes, era común para toda la ingeniería, ¿no? O sea que yo había visto materia de resistencia, de física, tenía ese cierto conocimiento de ingeniería civil, ¿no? Que esa era la idea, ¿no? De que ese primer año los estudiantes de ingeniería decidieran qué especialidad le gustaba más. Bueno, lo cierto es que después de lo que cesa el terremoto, bueno, yo voy a hacer una evaluación de la casa. Lo primero que veo, es decir, cuando salgo a la calle, es que la fachada de la casa, suponga que esta es la pared y esta es la fachada, se rodó, unos 5 centímetros. Y eso fue el poco de tierra que cayó y entró por el zaguán. A Dios gracias, el techo no se cayó. El techo era de caña brava, como le estaba diciendo, y encima llevaría una mezcla de agua y encima de eso van las tejas, ¿no? Eran techos a dos aguas. Es decir, el techo era así, el de la sala. Después los otros eran a una sola agua. Bueno, lo cierto es que el techo, a Dios gracias, no sufrió nada. Pero las paredes, desde la primera habitación hasta la última habitación, tuvieron unas fisuras desde el techo hasta el suelo. Desde el techo hasta el suelo. Lógicamente, bueno, ahí salimos todo el mundo nervioso, es decir, todo el mundo salió a la calle, los habitantes de alrededor salimos a la calle, todos con una sonrisa nerviosa. No, tranquilo, no pasó nada, no sé qué, pero olvídate, todo el mundo estaba, pero asustado, ¿no? Porque no era para menos, ¿no? Entonces, esa noche todos dormimos en la calle. Yo recuerdo que tenía una silla de extensión que lo usaba a veces para estudiar y ahí dormí yo sentado en esa sillita, ¿no? Bueno, cuando salimos a la calle, como unos 50 metros más arriba donde vivíamos nosotros, sí, acuérdense, el que estaba diciendo, usted es la entrada a Caracas, o sea que eso viene bajando, de una calle que viene bajando. Que como unos 50 metros más arriba, veo que salen como 20 personas de una sola casa. Y todas dando gracias a Dios, Dios mío, gracias, Dios mío, que estamos vivos, no sé qué. Entonces yo me acerco a ver qué era lo que, porque ese agradecimiento tan profundo que estaban dando, ¿no? Resulta que en esa casa había una fiesta, había un cumpleaños, ¿no? Y estaban bailando en la sala. Recuerden que casi toda esa casa, la sala, es la primera habitación porque es la más grande, porque es el ancho de la casa. Queda hacia la calle. Estaban bailando y disfrutando su cumpleaños y entonces ya pasaron a la sala comedor que queda mucho más al fondo para cantar cumpleaños. Cuando van a la sala comedor a cantar cumpleaños, ocurre el terremoto y el techo completo de la sala se cayó. No hubo ningún herido, puro susto. Que si no hubieran hecho eso de ir hacia la sala a cantar cumpleaños, quién sabe qué hubiera pasado y cuántas personas hubieran fallecido. Porque no le digo, el techo completo se cayó sobre la sala. Bueno, lo cierto es que pasamos, yo quedé tan sensible que después del terremoto, lógicamente, ¿no? Que pasaba una moto por la calle y yo sentía las vibraciones en el piso de la moto, que antes yo no sentía eso. Bueno, esa misma noche mi hermano se fue estaba recién casado y él había comprado un apartamento en el centro de Caracas y se fueron a dormir para la casa nuestra
como la casa era grande, sí había espacio para que se acomodara él y su familia, ¿no? Resulta que el edificio donde vivía él, que era nuevo, supóngase que este es el edificio, con el terremoto hizo esto. Se separó, es decir, como si se hubiera partido en dos y se separó, como por este espacio. O sea, se hizo como una fisura. Para mí que fue en la junta de dilatación del edificio que hubo esa separación. Lo cierto es que del piso que estaba él, que creo que era un octavo piso, se veía hasta el primer piso. Sí, pues, por la fisura esa se asomaba y se veían todos los pisos hacia abajo. Pues. Entonces, al día siguiente fui con él para que él recatara la cosa más de mayor valor, ¿no? Porque no dejaban que nadie entrara al edificio. De hecho, ese edificio posteriormente se declaró no habitable y tuvieron que demolerlo, ¿no? Posterior, un par de días después de eso, yo voy a visitar a un familiar que vivía en un edificio en Santa Mónica, que es una urbanización de Caracas, en un séptimo piso. Y ocurrió una réplica. En ese entonces, cuando yo estaba en Mérida, yo practicaba mucho andinismo, o sea, escalaba todos esos picos de los Andes, estaba en el equipo de grima, es decir, que físicamente yo estaba súper bien, súper ágil y con mucha resistencia, ¿no? Lo cierto es que ocurre una réplica en ese edificio. La réplica, si no mal no recuerdo, fue de 4.7, algo así por el estilo. Entonces, en lo que uno salía al pasillo, había una escalera, había un descanso. Es decir, la escalera le daba como vuelta al ascensor, ¿no? Había ascensor. Había una escalera, un descanso, otra escalera, otro descanso y otra escalera y llegaba uno al siguiente piso de abajo, ¿no? Bueno, yo no toqué ningún escalón. No me van a creer. Tal era la adrenalina que yo generé y tal el susto que yo tuve, que yo bajé cada piso de 3 brincos. De un piso brincaba, sin tocar ningún escalón. Brincaba al primer descanso, de ahí brincaba al segundo descanso y de ahí brincaba al siguiente piso. Y eran 7 pisos. Cuando yo salí a la calle, estaban recién saliendo las personas que estaban en la planta baja. O sea que, si supongo que haya bajado 3 segundos cada piso, en 21 segundos ya yo estaba abajo. Y todavía se estaba moviendo el piso, ¿no? Todavía estaba la réplica, ¿no? Bueno, esa fue mi experiencia que nunca voy a olvidar. Es difícil yo después de eso he estado en varios terremotos. Incluso yo estoy en Lima y aquí he estado en 2, ya. El último fue de 6.5 aquí. Y yo no me asusté. Es decir, ¿será que uno se acostumbra o ya uno le va perdiendo con la edad el miedo a la muerte, ¿no? Lo cierto es que no me asusté como me asusté en aquel entonces, porque en aquel entonces yo tendría que 20 años o algo así por el estilo, ¿no? Si fue en el 67, ya tengo 81. Saquen la cuenta. Entonces, ahí les muestro una imagen de cómo son las placas aquí del Caribe y Sudamérica, ¿no? Entonces, fíjense que en Venezuela está la placa del Caribe y está la placa de Sudamérica tan pegada, ¿no? Y bueno, lógicamente está pegada esa placa. Y cuando hay un terremoto, realmente es que hay un desplazamiento de alguna de las placas. ¿De acuerdo? Bueno, y el Perú se darán cuenta, que es donde estoy yo ahorita, la placa Nazca está con la placa de Sudamérica completamente. O sea que eso cubre toda esa costa. Así que si hay movimiento de placa, bueno, se pueden imaginar. Bueno, ya yo estaba aquí en dos terremotos y en un temblor, aquí en Lima. Aunque los terremotos no son tan frecuentes en Venezuela como en otras regiones, los terremotos no eran desconocidos en Venezuela. La falla del Pilar recorre el país desde el este al oeste, pero Caracas nunca había sentido algo como lo que se vino esa noche. Era el 29 de julio de 1967 a las 8:05 de la noche, 8:05 pm, cuando un sismo de magnitud 6.6 sacude a Caracas, La Guaira, zona cercana y aproximadamente entre 35 y 50 segundos. Y como les dije anteriormente, para mí eso fue una eternidad. El cielo estaba despejado y muchas familias estaban en su casa viendo televisión, sí, porque por la hora, ¿no? Cuando el mundo literalmente se sacudió. El saldo fue devastador, más de 200 muertos, miles de heridos y decenas de edificaciones colapsadas.
el edificio Mijagual, que es un edificio muy famoso que estaba en Caracas, el Charaima y la parroquia de La Pastora, que era donde yo vivía, fueron las zonas más afectadas, gravemente afectadas. La gente dormía en la calle, el miedo era el protagonista de cada noche siguiente. Es decir, yo no solamente esa noche, yo estuve varias noches durmiendo en la calle. La respuesta fue rápida pero limitada. En ese entonces no existían protocolos de emergencia como los que existen hoy en día. Los voluntarios, vecinos, la Cruz Roja y hasta estudiantes colaboraron para rescatar sobrevivientes. Caracas se unió en medio del desastre. Eso sí tiene el ser humano, que en medio del desastre generalmente se une, hay unión. Ahí les muestro algunas fotos de los daños causados en el terremoto. Dice esa primera foto es como se ve que está un edificio que está al fondo, sufrió ciertos daños, pero el que está de primero, fíjense cómo se derrumbó por completo. Aquí les muestro otra foto, fíjense, a pesar que los edificios que están alrededor tienen daños también, ¿no? Pero fíjense que el que está de primerito se derrumbó por completo. Pero fíjense en una cosa. En esta foto, fíjense la cantidad de espacios vacíos que hay. ¿De acuerdo? Entonces, no se vayan a perder mi próximo video, porque en el próximo video yo les voy a decir qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer. Y si hacen lo que deben hacer, según experimentos hechos, es decir, no son cuentos, ustedes tienen un 100% de probabilidad de sobrevivir a un terremoto. Así que no se vayan a perder el próximo video porque va a estar súper interesante. Y se los va a contar a alguien que ya pasó por eso, ¿no? Bueno, aquí tiene otro. Fíjense que este edificio se derrumbó, fue la parte superior del edificio, aunque sufrió daño todo el edificio, ¿no? Aquí tienen otro. Fíjense como los edificios que están al fondo de repente tienen fisuras, pero el que está de primerito se cayó por completo. Y se puede imaginar, ahí fueron donde están los muertos, ¿no? Aquí tienen otro. Y fíjense que aquí también se ven en esta foto. Fíjense que hay, si observan bien la foto, lo que se derrumbó, fíjense que hay espacios en vacío. ¿De acuerdo? Le adelanto. Nunca se coloquen en el marco una puerta, que es una de las creencias que veníamos arrastrando. No. Eso lo voy a explicar en el próximo video, así que no se lo vayan a perder, ¿no? Entonces, el terremoto de Caracas cambió la forma en que se construye en Venezuela. Se revisaron normas antisísmicas, se reforzaron estructuras y se instalaron simulacros en escuelas, sí, lo que se debe hacer. Este terremoto fue un punto de quiebre en la ingeniería civil venezolana. A más de medio siglo del terremoto de 1967, lo que vivimos ese terremoto no lo olvidaremos. Yo no es que esté pensando todo el tiempo en eso, pero no lo olvido. Caracas se levantó como siempre lo hace, pero lleva en su memoria colectiva una noche que nos marcó para siempre. Porque recordar no es revivir el miedo, es mantener viva la historia. Si te gustó este video, dame un like y compártelo. Y no te pierdas el próximo video por lo que le estaba comentando. Ahí te le enseñaré lo que deben hacer y lo que no deben hacer para sobrevivir a un terremoto. Con una garantía del 100%. Ya está demostrado, no es teoría, ya está demostrado con construcciones reales, es decir, con edificaciones reales, ¿no? Y hacen que la edificación se caiga, ¿no? Bien sea con explosivos, con lo que sea, ¿no? Hace que la edificación se caiga. Lógicamente sin seres humanos, sino con maniquí. Entonces, hay maniquí que se colocan en un sitio y otro maniquí que se coloca en otro sitio, y los maniquí que se colocan en el sitio que yo les voy a indicar en el próximo video, ninguno sufrió daño. Ninguno sufrió daño. En cambio, los maniquí que estaban en otro lado terminaron todos aplastados. Bueno, nos veremos en el próximo video. Recuerden, dame un like y un fuerte abrazo.